Buenas tardes a todos. Damos comienzo al Ateneo de junio de la SASO, Cirugías Oftalmológicas y Superficie Ocular. Y tenemos el honor de contar al doctor Pablo Daponte como director del curso. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Flor, qué lindo estar acá escuchando, aprendiendo y compartiendo información entre todos nosotros. Hay grandes cirujanos, gente muy experimentada que nos va a ayudar y a compartir las distintas relaciones que tiene el ojo seco, las alteraciones de superficie con las distintas cirugías que van a hacer. Así que esto va a ser muy enriquecedor para todos, una ida y vuelta. Muchas gracias por invitarme como siempre y me siento muy a gusto con la SASO. Ya podemos ir empezando. ¿Quién va, Flor? Bueno, empiezo yo. Comienzo a hablar un poquitito, voy a compartir pantalla. Les presento quién es Florencia, por favor. Florencia Valvecchia, Centro de Ojos Quilmes, especialista en superficie ocular, trabaja muchísimo, ojo seco, muchos papers presentados y mucho empuje, así que un placer tenerla. También está en Clínica Kaufer, veo muy bien, va por todos lados, ya, en cualquier momento, de norte a sur. Te hago Totalmente, parar acá en mi totalmente. clínica, en Belgrano. Avanti, Flor, Cuando quieras. gracias. Gracias, Pablo. ¿Están viendo la presentación? Sí, se ve perfecto, impecable. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a dar introducción. Voy a hablar un poquitito de ojo seco y cirugías. Bueno, ¿y qué pasa con el ojo seco a nivel mundial? Vamos a encontrar que entre el 5 al 50% de la población presentan síntomas de ojo seco, ¿sí? El ojo seco es uno de los motivos más frecuentes de la consulta oftalmológica. Aumenta la prevalencia con la edad y en mujeres. Y afecta aproximadamente el 10% de las personas de 30 a 60 años y el 15% de los adultos mayores de 65 años. Ahora bien, ¿qué pasa en Argentina? Bueno, hasta hace 2 meses no había datos, no sabíamos cómo estábamos en la población con respecto a la incidencia del ojo seco. Siempre nos manejábamos con estadísticas de afuera. Y gracias a estos 3 genios de la oftalmología, la doctora Cecilia Marini, la doctora Belén Liviero y el doctor Rodrigo Torres, tenemos datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque realizaron un cuestionario que fue aprobado el protocolo por el Comité de Bioética del Hospital del Cruce y avalado por la SASO. ¿Y qué es lo que demostró? Bueno, en principio participaron 10.842 personas, de las cuales 78%, sí, un poquito más, eran mujeres y 21% varones. Y 0,2% no quiso decir el sexo. La edad promedio fue aproximadamente 44 años, más o menos 13, y la población era una población activa, o sea, el 73% es población activa. ¿Qué significa? El 58% es una población que trabaja, y el 18,9% estudia y trabaja. Entonces, ¿qué fue los datos que arrojaron? Si bien faltan los datos para las conclusiones finales, podemos ir adelantando que el 47,9%, o sea, casi el 50% de la población de estas personas de 10.842 sentían ojo seco, o sea, tenían síntomas de ojo seco. Y más del 50% no tiene diagnóstico. O sea, el 14% solo presentaba diagnóstico. De estas personas, 40% utilizan lágrimas artificiales. Fíjense la importancia, ¿sí? O esto que lo que nos habla de la automedicación. Pacientes o personas sin diagnóstico de ojo seco, con síntomas, y casi la mitad usando lágrimas artificiales. Y bueno, y el factor de riesgo, como todos sabemos, son las pantallas. El 55,4% de la población usaban pantallas de más de 6 horas de exposición. Entonces, ¿qué nos dice la definición? Que todos la conocemos, el tifos. Bueno, que el ojo seco es una enfermedad multifactorial en la superficie ocular caracterizada por la pérdida de la homeostasis, de esta película lagrimal, y va acompañada con síntomas, en donde la inestabilidad, la hiperosmolaridad, la inflamación y el daño de la superficie ocular junto con las anomalías neurosensoriales desempeñan papeles etiológicos. Y nos habla de un componente de un microambiente de la superficie ocular. O sea, ya no es tanto patología del film lagrimal cuando uno
uno piensa en ojo seco o inflamación de superficie ocular. ¿Qué significa? Que hay un montón de componentes, ¿sí?, que nos ayudan a mantener un microambiente para mantener esta superficie ocular sana. La córnea, la conjuntiva, las glándulas de Meiomio, la matriz extracelular, las glándulas lagrimales, la red neuronal, células inmunes, hormonas, todo este conjunto, ¿sí?, genera este microambiente. Cuando esto se rompe, ¿sí?, esta ruptura de la homeostasis, aparece el famoso círculo vicioso del ojo seco. ¿En dónde? Son estos cuadros medios difíciles que yo siempre trato de explicarlo más sencillo. Importa la causa, ya sea acuoso, o sea, por déficit de producción, o evaporativo, donde se produce un aumento de la evaporación de la capa acuosa, esto genera una inestabilidad en este film lagrimal, por lo cual voy a tener hiperosmolaridad. Esta hiperosmolaridad va a desencadenar esta cascada de estos mediadores inflamatorios y me va a conducir a una alteración de las células epiteliales, con apoptosis y, ¿sí?, con mayor alteración de secreción lagrimal, o sea, una alteración de la secreción lagrimal en donde voy a tener menos producción de lágrima, vuelvo a la inestabilidad del film lagrimal. Y así comienza este ciclo que está en nosotros ver dónde está la patología y cómo lo atacamos. Y esta definición habla de anomalías neurosensoriales que son importantísimas porque hay dos grandes grupos que podemos encontrar: el dolor neuropático y el dolor neurotrófico. El dolor neuropático es aquel que no tengo signos, pero tengo síntomas, ¿sí? ¿Cuántas veces nos pasa en consultorio donde, doctora, me molesta, me duele, no tengo muchas molestias de ojo seco, y la verdad que nosotros no vemos alteración en la superficie ocular? Y el dolor neurotrófico es todo lo contrario, es aquel que tengo signos, pero no tengo síntomas. Y acá es importante que nosotros como oftalmólogos tengamos en cuenta esos signos si queremos ofrecer al paciente una cirugía, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no vamos a tener el famoso ojo seco iatrogénico. Entonces, ¿qué pasa con el dolor neuropático? El dolor neuropático es un dolor crónico, ¿sí?, que altera la calidad de vida del paciente y tiene un componente tanto periférico como central. Se caracteriza por hiperalgesia y alodinia. Alodinia es cuando se genera un dolor debido, ¿sí?, a estímulos que normalmente no son dolorosos. El paciente lo siente, lo refiere doloroso. Bueno, esta hiperosmolaridad y la inflamación de la superficie ocular activan las terminaciones nerviosas. Y el ojo seco es el estímulo más frecuente del dolor neuropático corneal. Entonces, toda esta alteración genera la aparición del círculo vicioso que lo vemos recién. Bueno, el dolor neuropático es un dolor desproporcionado, ¿sí?, ante un estímulo nocivo, y no responde a analgésicos. Algo que podemos nosotros hacer en consultorio es colocarle una gotita de anestesia y ver si el paciente le calma o no. A veces le calma muy rápido, 3 segundos, y después vuelve a sentir esa molestia. Bueno, ahí tenemos que empezar a sospechar que está teniendo un dolor neuropático, ¿sí? Bueno, lo que dije recién, alodinia, hiperalgesia, en ausencia de patología de superficie ocular. O sea, yo no estoy viendo alteración en ese brecaptán, alteración en el film lagrimal, no encuentro signos. Y el diagnóstico lo puedo hacer con una microscopía confocal. Vamos a ver que se observa una alteración del plexo nervioso subbasal con crecimiento y engrosamiento de ese mismo plexo. Bueno, ¿y qué pasa en el ojo seco iatrogénico? Hay varias causas de ojo seco iatrogénico, las inducidas por drogas, ¿sí?, las inducidas por lentes de contacto, y las más importantes, que son las cirugías oftalmológicas. Todas las cirugías oftalmológicas me pueden generar un ojo seco iatrogénico, inclusive las cirugías palpebrales. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se genera una ruptura del arco reflejo neural. Entonces tengo menor secreción lagrimal, disminución en la frecuencia del parpadeo, ¿sí?, un daño neurotrófico y alteración en la cicatrización. Bien, particularmente en la cirugía de catarata. En la cirugía de catarata vamos a ver que desencadena o agrava el síndrome de ojo seco. Los pacientes generalmente presentan síntomas de ojo seco durante los primeros 3 meses, aun aquellos que no tengan patología de superficie ocular previa. Y claro, es la insatisfacción relacionada con las lentes premium, ¿sí?, consecuencia del síndrome de ojo seco. El paciente es operado por los mejores, por ejemplo, los cirujanos que tenemos hoy en las charlas,
y está molesto, no ve bien, ve borroso, tiene halos. Bueno, la cirugía está perfecta, el problema es la calidad de la lágrima. Y hay varios artículos publicados, ¿sí? Este artículo es muy importante porque habla de la preparación, o sea, cómo optimizar, ¿sí? la calidad de la lágrima para una superficie, para una cirugía de cataratas. ¿Por qué? Porque nos puede dar alteraciones, ya sea en el cálculo de la lente intraocular, en la magnitud, las mediciones topográficas, la queratometría, estimaciones de lejos, o sea, todas variables que se calculan. Preoperatoriamente esto puede alterarse por la superficie ocular. Y, como dijimos, los primeros 3 meses de la cirugía, ¿por qué genera estos síntomas? Porque genera una disminución absolutamente de todo. Disminuye el Brecaptime, disminuye el shimmer, la función meibomiana, el menisco lagrimal, ¿sí? Disminuye el OSDI y se produce una alteración de las células caliciformes. A nivel de la cirugía refractiva, esto dura un poquito más, ¿sí? ¿Por qué? Porque la denervación, la afectación de la superficie ocular, más o menos es entre 3 y 12 meses. O sea, los pacientes tienen, ¿sí?, síntomas un poquito en forma más prolongada que los pacientes operados de catarata. Lo mismo, disminuyen estos parámetros, disminuye la sensibilidad corneal, disminuye, ¿sí?, la producción de la glándula lagrimal, y vuelvo al círculo vicioso de ojo seco que hablamos en un primer momento. Entonces, como conclusión, bueno, esta frase se la robé al doctor Galperín, ¿sí? Pero es así: el fenómeno de ojo seco preoperatorio es patología del paciente, y la aparición posoperatoria es considerada una complicación quirúrgica. O sea, ¿cómo le explicamos al paciente que su ojo seco no es, ¿sí? O sea, no fue por la cirugía? Esto nos pasa siempre, pacientes que están muy incómodos, que nos traen un montón de gotas, y claro, la culpa fue de la cirugía. Entonces, siempre estudiar antes. Una superficie ocular alterada contraindica la cirugía. Si ustedes ven que tienen una alteración en la superficie, esperen, posterguen, mejoren esa superficie y después lo operan. Y previo a la cirugía ocular, estudiar entonces si mejora la superficie ocular, que es el concepto que hoy queremos brindarles. Bueno, los invitamos a todos a Faco Extrema, ¿sí?, el 19 y el 20 de agosto, en el Centro de Convenciones Buenos Aires. Vamos a hablar un poquito Gerardo, y muchas gracias a todos. Impecable, Flor, muy bueno. Vos sabés que sí, que el paciente siente que nosotros hicimos algo mal, que le molesta más el ojo. Y una perlita que yo estoy usando, cuando le damos corticoides, viste que es parte del tratamiento del ojo seco, darle corticoides en algunos pacientes o darle inmunorreguladores, más allá de las gotas supletorias. En los posoperatorios, yo voy sacándolo progresivamente el corticoide, porque esa sensación de bienestar que genera el corticoide posoperatorio de la cirugía de cataratas o Excimer, si lo cortamos abruptamente, a veces genera unas queratitis por deprivaciones muy grandes. Entonces, si lo ponemos cada 6 horas, lo pasamos cada 8 días, cada 2, y así sucesivamente hasta que lo va soltando el paciente, explicándole las razones, y que sepa que su ojo seco puede alterarse un poquito más si le cortamos. Con lo cual estamos dando 2 razones. Señor, usted tiene ojo seco, y le estamos diciendo, puede empeorar el ojo seco si usted corta de un día para otro, que hay que medicar y tratar. Así que impresionante, muy claro. Muchísimas gracias. ¿Y quién sigue, Flor, ahora? Bueno, seguimos con la doctora Adriana Titium. Adri, ¿cómo estás? Bueno, no necesita presentación, Adri. Docente ¿Qué tal? ¿Cómo UBA, están? Buenas expresidente noches. SACRI, directora médica del Centro Adriana Titium. Y puedo seguir hasta mañana con Adri, así que vamos para adelante. Adri, te escuchamos. Estoy compartiendo pantalla. Ahí va. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué lindo estar todos hoy. La verdad es que es muy divertido. Muchas gracias a la SASO por la invitación y a POEM. Y esto es un poco continuación, o pisa también algunas cosas en lo que hablaste vos, Flor. Vamos a hablar de por qué es importante estudiar a estos pacientes. Entonces, recordemos algo, la lágrima es la primera interfase refractiva. De hecho, un paciente con una lágrima de mala calidad, una de las peores, de las cosas que más tiene es que ahora veo bien, después veo peor, después veo mejor, y esto te lo comentan, te lo dicen, la inestabilidad visual. Todos los estudios, como dijiste vos, que tienen que ver con la medición de la córnea,
y de los valores queratométricos nos pueden dar alterados solamente porque el paciente tenga un ojo seco. Fíjense, si ustedes en una topografía ven una imagen así con spots calientes, esto es un ojo seco hasta que se demuestre lo contrario. Esto no es un queratocono. Entonces, hay una receta que es para el desastre. Un paciente con un ojo seco leve o moderado, le vamos a dar los colirios con conservantes, vamos a darle iodopovidona, vamos a colocar previamente, vamos a realizar un flap o poner alcohol para un excimer de superficie, vamos a operar de catarata con todas las entradas, más la medicación posoperatoria, más la ablación del excimer propiamente dicho, va a provocar seguro un ojo seco. Entonces lo que le tenemos que explicar al paciente es que por lo menos tenemos que llegar en muy buenas condiciones para que después esto produzca el menor problema posible, pero el problema probablemente lo va a haber. Fíjense ustedes, acá a la izquierda tenemos una topografía y yo le pedí a este paciente que espere que no parpadee enseguida. Y a los 4 segundos, fíjense cómo se ven los anillos de Plácido en el mismo paciente cuando el ojo se seca. Entonces, yo le hago la topografía entonces, en el momento con el ojo seco e inmediatamente después de parpadear, y quiero que vean los valores queratométricos cómo variaron en el mismo momento en el mismo paciente. Entonces hago un cálculo de Barrett, ¿sí? Para una lente premium, y miren que en un caso me da una lente de 21,5 y en el otro me da otro valor de lente. Entonces, si yo no tomo en cuenta esto antes, y no le digo a mi técnico, si la topografía lo hace un técnico, o si lo hago yo, no observo qué calidad de estudio tengo, la puedo pifiar. Y estamos hablando de lentes un poco caras. Ahora que todos estamos haciendo mucha cirugía facorrefractiva, esto es un tema fundamental para tener en cuenta. Fíjense las aberrometrías en un ojo seco, que parece que el paciente tiene un queratocono nuevamente. Y no, este es un paciente que no parpadeó. Entonces esto ya habló Florencia, no quiero mantener, pero el llegar a un ojo seco implica una alteración de muchas partes, es un círculo vicioso en el cual podemos entrar por distintas puertas. Y esto es una enfermedad que tenemos que recordar es multifactorial y que termina siempre con una inflamación importante, que comienza y por eso hay inflamación, o el ojo seco va a llevar a una inflamación que lo va a sostener en el tiempo. Acuérdense que por el mecanismo que entremos en un ojo seco, un ojo patológico, va a haber una activación de las metaloproteasas, un aumento de las citoquinas, todo esto va a llevar a un aumento de la inestabilidad de la lágrima, con toxicidad de las células epiteliales, y ahí se estimula todo el ciclo para una mayor inflamación. Entonces, después de asustarlos todo esto y de decirles cuidado, 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 ¿qué hago yo? Lo primero que hago es miro al paciente cuando entra, especialmente un paciente que va a ir a una cirugía, y me tomo el tiempo para charlar de la cirugía y para observarlo mientras tanto. Entonces, interrogatorio básico, pica, arde, lagrimea, sensación de sequedad, sensación de ardor. ¿Cuál es el síntoma que más le molesta al paciente? Por supuesto, si es usuario de lentes de contacto. ¿Estos síntomas empeoran en algún momento del día? ¿Es peor a la mañana? ¿Es peor a la tarde? Y mientras yo le pregunto al paciente, lo observo. Entonces, hay que mirar, ¿el paciente me mira de frente o mira para abajo? ¿Sí? En una época los pacientes entraban con una gorrita, ahora ya pasó esa época, pedirle que se saque la gorrita, pedirle que se saque el barbijo, mirarle la cara al paciente si tiene o no tiene rosácea. Le miro la frecuencia del parpadeo. Hoy tuve una chica que me vino a pedir anteojos porque se cansa mientras está con la computadora, y mientras charlamos le dije, gorda, vos no parpadeás nada. No parpadeas, y más cuando está frente a la compu, uno no parpadea. Entonces, fijarse eso. Preguntarle si hay asociación con alguna enfermedad sistémica, colagenopatía, atopías, alergias, dermatología, menopausia, etc. Y hay una pregunta que hace mucho tiempo me enseñó Anita Heidenreich, que era preguntarle al paciente si puede comer una galletita de agua sin tomar agua. Es una pregunta sencilla. Un paciente que tiene sequedad bucal es incapaz de comer una galletita de agua sin tomar agua. Por supuesto, preguntarle qué medicación utiliza. Recordemos, lo voy a decir 1 y 20 veces, es una enfermedad multifactorial. Por lo tanto, cualquier enfermedad de base, si no está tratada, no va a funcionar. Y un tema importante, preguntarle si toma agua. Si el paciente no toma agua, no va a producir lágrima. Entonces, recordar el tomar agua. Segundo tema.
¿puedo yo solo con este paciente o tengo que pedirle apoyo a alguno de los colegas con los cuales trabajo en red? Sea un reumatólogo, un dermatólogo, un inmunólogo, un alergista o un pediatra. Recordemos, si nosotros le quitamos importancia a la enfermedad, el paciente se la va a quitar 2 veces. Tercero, ¿en qué momento estoy de este ojo seco? El paciente siempre me pregunta cuántas veces puede usar la lágrima. La realidad es que las lágrimas se pueden usar con mucha mayor frecuencia, pero mi consejo es hasta 4 veces por día. ¿Por qué? No porque la lágrima no puede ser usada con mayor frecuencia, sino si necesita una lágrima artificial más de 4 veces por día, quiere decir que esto no es un ojo seco leve, que esto necesita algo más. Y tenemos que empezar a estudiar al paciente y no nos tiremos directamente a la cámara anterior o al endotelio. Observemos primero la piel, los párpados, las glándulas, la conjuntiva tarsal y vulvar. Puede ir desde una alergia hasta un pemfigoide, ¿sí? Ya hay una queratitis. Tenemos que tener todos algún tipo de cuestionario que prestemos atención, que puede ser el OSI, el OSDI, el SPID, uno propio, cualquiera, pero tenemos que tener uno. Y entonces comenzamos a estudiar al paciente. Recuerden revisar si hay menisco lagrimal. Es importantísimo saber si el paciente presenta su propio menisco. El break-up time, que como les decía yo muchas veces ya sé cómo me va a dar haciendo solamente mirando los discos de Plácido, los anillos de Plácido. El break-up time está directamente relacionado con la frecuencia del parpadeo. Yo puedo tener un buen break-up time, pero si el paciente no parpadea, no va a alcanzar. Y hay algo muy interesante, el break-up time está alterado en todas las formas de ojo seco, porque si es un ojo seco hiposecretor, tiene que ver con la poca cantidad de agua que hay, pero si es evaporativo, también va a tener uno malo. Y hay una clasificación muy interesante, les recomiendo leer este artículo, es muy bueno, de la parte de Asia-Pacífico, que habla de que ya con el break-up time podemos empezar a ver qué tipo de ojo seco y cuál sería el mejor tratamiento para este paciente. Por supuesto, teñirlo, y si ya veo apenas un pequeño puntillado, este paciente es moderado, no es leve. O sea, si yo ya veo algo en córnea, este paciente no es un ojo seco leve. Por supuesto, también la lisamina verde, no se usa más del rosa de Bengala, el test de Schirmer. El test de Schirmer me habla si es hiposecretor. Este es el único caso donde realmente sirve colocar un punto unplado. La expresión de glándulas de meibomio, fijarse qué tipo de meibomitis tiene este paciente, por supuesto las pestañas también, e ideal si puede hacer una meibografía, un lipiview, una interferometría, esto es genial, pero muchas veces no puedo, entonces lo tengo que pensar antes. En una época separábamos el ojo seco fundamentalmente en evaporativo y hiposecretor. Ya sabemos que esta clasificación no va más porque se mezclan en el medio, porque hay pacientes que tienen de los dos tipos. Hoy, por ejemplo, tengo una paciente que tiene un lupus, entonces no solo tiene un hiposecretor por su Sjögren secundario, sino también tiene una rosácea feroz, o sea que tiene un evaporativo. ¿Okay? Entonces, es muy importante saber, como decía antes Florencia, qué pasa con la sintomatología, si es un paciente que tiene síntomas y no signos, si tiene signos y no síntomas, digo bien. Entonces, esta clasificación a mí me gusta mucho porque me ayuda un poco a pensar en el tratamiento del paciente. Entonces, realmente no creo que estos pacientes se los pueda clasificar en grupos estancos y separados unos de otros, pero sí, ¿dónde está el mayor problema? ¿Le falta agua? ¿Tiene un exceso de evaporación o es un ojo que no se puede mojar? Que le pongo cualquier cosa, pero la córnea esta, de alguna manera, no hay manera de humectarla. Y esto entonces, les decía, me va a llevar a tratamientos que son un poquito más específicos, no voy a hablar hoy de tratamiento porque excede, pero un poco más específicos en cada caso, pero hay tratamientos que realmente pueden ser utilizados en cualquiera de ellos. Entonces, para terminar, el ojo seco lo tengo que pensar antes de verlo. Hay una regla, y es lo que decía que los primeros resultados que comenta Florencia, y es que el 50% de los pacientes mayores de 50 años van a presentar ojo seco, y el 80% de los mayores de 80 lo pueden tener. Personalmente tomo este axioma, todo paciente que voy a operar tiene ojo seco hasta que yo demuestre lo contrario. Va a provocar una fluctuación visual peor en la PC y en el manejo nocturno.
Recuerden que el 40% de los pacientes con ojo seco no saben que lo tienen, por lo tanto esto hay que explicarlo y mostrarlo antes de la cirugía, como decía Flor. Si no, la culpa es de la cirugía o peor aún, del cirujano. Los esperamos en los próximos eventos SACRIC, el próximo es el viernes que viene en la reunión conjunta SACRIC-SASO y en el simposio SACRIC en Rosario el 4 de noviembre. Muchísimas gracias. Excelente, Adri, excelente, súper claro, como siempre. Me voy a detener en dos cosas que dijiste. Gotas, lágrimas, 4 veces por día. Totalmente, vienen los que no hacen superficie ocular, los oftalmólogos que no hacen superficie ocular. No, no, sí, póngase cada 1 hora la lágrima, que no le va a hacer mal. No, a ver, si te tengo que dar una lágrima cada 1 hora, el objetivo mío como médico, o estoy fracasando, o algo tengo que estar razonando que ese paciente está necesitando usar más lágrima. Es tal cual lo que vos dijiste, y que estudiar esa superficie. Y otra cosa, ver los párpados, ver, o sea, con un hisopo, con el dedo, bajen esos párpados y vean, busquen blefaritis, busquen meibomitis. Yo soy una obsesionada con eso, pero no necesitamos más que una lámpara de hendidura y razonar lo que dijiste, Adri, tal cual. Yo me tengo que adelantar al paciente. Tengo que ir a buscar los signos, ¿sí?, de la superficie ocular de la blefaritis. Te hago una pregunta, Adri. El estudio que vos hacés para ojo seco, no importa el tratamiento si responde o no, ¿te condiciona el día a la cirugía de elegir el tipo de lente que vas a colocar? Eso es fundamental. Esa pregunta, Flor, es fundamental. A ver, el paciente cuando se quiere operar y vos le planteás que no lo vas a operar hasta que no tenga bien la superficie, paréntesis, más o menos 3 meses de tratamiento, entonces va a hacer todo lo posible para que vos lo operes. Pero ese paciente después no es buen adherente. En general los pacientes, estos son tratamientos largos, ¿viste? Y no adhieren, y más o menos a los 5 años ninguno lo mantiene. Yo tengo que pensar que estos pacientes no son buenos, por ejemplo, para una lente multifocal trifocal, porque esta mala calidad de lágrima y esta mala calidad de superficie va a volver en el tiempo. Entonces yo ya le aviso a estos pacientes que yo les desaconsejo totalmente una lente exigente. Hay lentes, como digo yo, que exigen un ojo bueno. Por ejemplo, una trifocal. Un rango extendido, no, es como más amigable a un ojo que no sea perfecto. Esto lo podemos discutir, pero yo en un ojo seco importante, en una meibomitis, en un paciente que entra a mi consultorio y no veo una buena superficie, yo le desaconsejo una lente de tipo exigente, como digo yo. Bien. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Estás muteado? Decime. No, está bien lo que dice Adri. Pero las de rango extendido también, a ver, el paciente va a tener una exigencia, ¿no? Y la superficie afecta todo, aún las lentes esféricas, si tiene una superficie mala, ven mal. Así que comparto lo que dice Adri, poner un trifocal, que es un paciente que tiene que llegarle bien las imágenes, tiene muchas aberraciones que nosotros le colocamos, y encima tiene una mala superficie, no suma. Las de rango extendido a veces tampoco son buenas candidatas, depende del grado de ojo seco. Pero sí, comparto con Adriana todo lo que dijo, es muy interesante. También hay algo que quería compartir. Cuando nosotros indicamos lágrimas, muchas veces tienen distintos tipos de conservantes. ¿No es cierto, Flor? Por supuesto. Y de eso vos podés desasnarnos un poco. Hay lágrimas acá en el país que no tienen conservantes. Y darle conservantes, darle detergentes, que es parte de los conservantes que tienen, un ojo seco, que necesita las 3 capas, lipídica, ¿no?, acuosa y grasa. Estamos rompiendo el film lagrimal si encima se la damos cada hora, como vos decís. Así que creo que destacando un poquitito lo conversado entre ustedes, ponerle un multifocal a un paciente con una superficie mala, no lo recomendaría. No. Un rango extendido y es un poco más fácil, pero igual son pacientes que van a tener cierta exigencia y van a querer ver bien, van a querer ver el detalle. Y te dicen, bueno, yo quería, pero podré leer ya que estamos, me hace una... Y bueno, está buenísimo todo, está bueno para que hables un poquito, Flor, de lo que son a veces las lágrimas con conservantes, ¿no? ¿Qué te parece eso? No, por supuesto, sí, es tal cual lo que estás diciendo. De hecho, lo que dije de la encuesta, vos fíjate que es casi el 50% de la población que se automedica con lágrimas.
y no quiero nombrar marcas, pero todos sabemos que en las farmacias se ofrecen lágrimas que no son lágrimas, son vasoconstrictores. El tema de los ¿Por qué? Porque descongestivos. blanquean, totalmente, porque blanquean la córnea, perdón, la conjuntiva, bueno, y es un círculo que el paciente aparte se hace adicto a esto. Lágrimas con conservantes, lágrimas sin conservantes, siempre hay que estudiar, ver qué es lo que necesita ese paciente. No es lo mismo, como dijo Adri, un ojo seco que no tengo producción de lágrimas, un ojo seco de una mujer que está acompañada por una enfermedad autoinmune, ¿sí? Una enfermedad inmunológica, a un hombre que tiene una difusión glandular por una rosácea. Hay que estudiar, ¿sí? El tipo de ojo seco. Yo quiero escucharlo a Gerardo, que hace con las lentes premium. Yo estoy muy dolido porque todo lo que dijeron que no hay que hacer lo hago. O sea que yo ya... ¡Oh! El que receta lágrimas cada 1 hora soy yo, pero póngase cada 1 hora que va a estar perfecto, señor, sin ningún problema. O sea, la verdad que me atacaron de todos lados, yo me retiro con elegancia en este momento. Pero manda a mí aparte, póngase cada 1 hora y vaya a verle Florencia. Obvio. No, a ver, vamos a la realidad. Vamos, porque no todos los pacientes que le ponemos premium andan mal, ¿sí? Como todos, no todos los multifocales son malos. Y la mayoría de los pacientes que tienen ojo seco post algún lente premium lo arreglan rápidamente. Florencia, lo arreglás vos en 2 minutos. Entonces tampoco es una contraindicación absoluta y tampoco es tan dramático. Le explicás al paciente que va a estar un par de meses más incómodo que otro paciente. A veces te los mando para arreglar antes y a veces te los mando para arreglar después. Pero todo está consensuado con el paciente. Hay que explicarle sí o sí. Pero bueno, tampoco metamos tanto miedo, que está perfecto, pero se puede arreglar después, ¿o no, doctora? Sí, por eso te quería escuchar. Pero bueno, uno tiene que meter un poquito de miedo, un poquito. Después tenemos el otro extremo. Para eso estás vos. Para eso, escuchame. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué pasa, si no, Flor? sí. Terminando y cerrando, nosotros vamos a poner lentes premium en gente que tiene más de 50 años, que ya tiene o disfunciones hormonales, o trastornos de lubricación, o uso exagerado de computadora, o ya están operados con láser. No vamos a poner un pibe de 20 años con una superficie impecable. Entonces, bueno, un poco el equilibrio, el sentido común es lo que está, nos ponemos de acuerdo ahí. Y aparte, para agregar 2 cosas, ahí cuando hablamos del sentido común y mencionaron las lentes EDOF en general, también depende, es fuera de tema, pero depende también del tipo de EDOF. Las que son difractivas, que hay varias en el mercado, seguramente tienen más problemas que las que no lo son. Y el otro comentario era que al final del día, y no se rían, pero cuando son pacientes intolerantes a todo tipo de conservantes, y después yo voy a hablar unas palabras de eso, ¿cuántos no han utilizado solución fisiológica directamente? Y le advierten al paciente que la tiene que tirar a las 3-4 Nunca lo hice ni le volveré a hacer eso, ¿no? Sí, se hace. En los casos severos, realmente severos, cuando vos sabés que lo tenés que lubricar sin ningún conservante, se apela a eso. Lo hacía Gustavo Cremona, Adriana se va a acordar muy bien, solución fría de la heladera. Sí, el tema de los conservantes, gracias a Dios ahora tenemos como más armamentario. Ahora hay, ¿no? pero ahora había una época que no había. En una época se le daba al paciente agua hervida. Le decíamos que, ¿cómo se llama? Que hierva el agua y se colocaba eso. Y yo no estoy en contra de la solución salina, solamente estoy en contra del frasco de solución salina. Por eso, no es que compre los descartables. Pero sí, totalmente. El problema de la solución salina es que dura el efecto lubricante 1 milisegundo, ese es el único inconveniente. Claro. Bueno, vamos a la verdad ir que discúlpenme, pero si no, el paciente que le indica solución salina quizás sea candidato a ser autólogo ya hoy, en el 2022. Hoy sí. Por supuesto, es algo histórico, autólogo, es ciclosporina tópica que a veces otras cosas, ¿no? ¿Cómo se llama? No, más vale, es raro. Bien, pero galpe, a veces, o sea, galpe. Pero más que nada es para, ustedes vieron cómo los glaucomatólogos tienen claro que el uso crónico de cualquier medicación va a generar ojo seco a la larga. Ellos lo tienen muy claro. Y nosotros quizá debemos recordar que también cuando se usan lágrimas en forma crónica, algún ojo seco si tiene conservante va a tener. O sea, paradójicamente, ¿no? A ver, hay algo hay un axioma que tenemos que recordar y es cuanto menos, mejor. O sea, esto de que el paciente tiene que tener una lágrima o tiene que tener un colirio con él, no. O sea, el ojo tiene que poder solo. Si no puede solo, vemos con qué lo ayudamos. Descongestivos, malos. Eso no. Vemos entonces cuál es la mejor lágrima y de nuevo, cuanto menos,
mejor. Y si hace falta, veamos cómo lo ayudamos. Es un poco, creo que lo que hay que llevar a casa. Bueno, ¿Quién sigue, Flor? Sí, por Dios, vamos a seguir. Después redondeamos de nuevo sobre este tema súper interesante. Seguimos con la doctora Josefina Bota. Ok, perdón. Adelante, Bueno, José. vamos a compartir entonces. José es miembro del Consejo Argentino de Oftalmología, está en SACRIC, en la SASO. Miembra. Miembro. Miembra. No sé si se ve ahí. ¿Se compartió bien? Impecable, limpio y claro. Bueno, miembro de la sociedad. Muchas gracias por la invitación a SASO, muchas gracias a EduPoen. En este caso, les voy a comentar, este paciente Adri lo conoce y habíamos presentado la parte A hace un par de años, cuando comenzó la pandemia. Así que ahora les traigo cómo terminó el caso, que me parece interesante, lo pueden buscar en YouTube, está la primera parte. Era un paciente que en el 2019 se presenta, 42 años de edad, con úlceras corneales a repetición, tenía el alta de tratamientos con coliros fortificados porque las úlceras por supuesto estaban infectadas y una tolerancia absoluta al lente de contacto. Como ven, esa era la refracción, era un paciente con miopía de alto grado, pero tenía por supuesto algo más, que era queratocono y blefaritis. Entonces, ¿quién me refiere a este paciente para que lo opere ya? Me dicen. Bueno, mi estimado marido. Entonces no me pude negar, hubieron un par de discusiones por este paciente, claramente. Entonces, cuando empezó el estudio, ahí ven los primeros pentacam, en donde se ve claramente el queratocono del paciente. Recuerden que además se agrega la miopía de menos 17 y menos 15. Lo que decido hacer en el 19 es colocar 2 segmentos, como ven ahí 200 y 250 micras, y una vez estabilizada la córnea, con los anillos corneales, por supuesto, se hace el cálculo de lo que sería un IPCL férico. ¿Por qué? Porque yo con el anillo había bajado el equivalente férico y regularizado ese astigmatismo. Ahí están viendo en el preoperatorio, baja por supuesto bastante el cilindro, y luego posteriormente a haber colocado el IPCL férico, el paciente tiene una graduación bastante aceptable. Les quiero comentar que antes de esto estuvimos un año tratando su blefaritis de base, para la que no había nada, absolutamente nada que hacer. Este video se ve simplemente el implante de este primer lente férico, lo voy a adelantar por una cuestión de tiempo. Creo que todos conocemos un poquito lo que es este tipo de lente fáquica, es una lente que se pliega con bastante facilidad con un cartridge habitual de los que estamos acostumbrados a utilizar, y una vez colocado cumple una muy buena función, los cuidados que son habituales de cualquier lente fáquico, pero básicamente ese ojo derecho funcionó perfecto. El problema vino acá, con el ojo izquierdo. En el ojo izquierdo empecé haciendo exactamente lo mismo, coloqué los segmentos, después de colocar los segmentos coloqué el IPCL esférico. Y esto fue en mayo del 2019. Como todos, estas son las topografías posoperatorias de ambos ojos, en donde se ven que hay un descenso de todos los parámetros que tienen que ver básicamente con los ejes comáticos de este cono, pero ya para el mes siguiente empieza a comentar el paciente que ese ojo izquierdo arde un poquito, y me envía estas clásicas fotos que los pacientes nos mandan por WhatsApp a todos, en donde, bueno, se ve otra vez, el ojo ahí se ve bastante colorado, eso es parte de la blefaritis, y cuando se observa en lámpara de hendidura, que perdón, esa foto la perdí, literalmente en cada pestaña había un collarete como corresponde a este tipo de pacientes. Ustedes recuerden que además en el paciente de queratocono hay un fuerte estímulo de frotarse permanentemente el ojo, entonces no ayuda. ¿Qué pasó ahí? Se extruyó uno de los segmentos, se lo extrajo, y como ven, cada vez que se extrae un segmento varía, por supuesto, la RM. Más o menos a los 2 meses me vuelve a decir, tengo un dolorcito, y ahí se produjo la extrusión del anillo temporal. Nosotros colocamos anillos manual o con femtosegundo hace muchos, muchos años, entonces, sin falsa modestia, no era un problema de poca profundidad o que estaba mal colocado, era que algo le pasaba a este ojo izquierdo. Entonces, esa fue una de las primeras peleas conyugales, por gracias, mi querido esposo, de haberme mandado a este paciente, que era la verdad bastante dificultoso. Él, un amoroso, pero con ese ojo no había qué más hacer. Entonces, ¿cuál es la situación? Yo había calculado un IPCL luego de haber colocado anillos, pero como los anillos ya no están, empezamos con los problemas de refracción de ese lado. Entonces,
para los que me conocen, yo soy bastante cabezona y decido calcular y volver a colocar, ¿por qué no?, 2 segmentos. Entonces ahí están los nuevos segmentos colocados con la IPCL que se había implantado en un segundo tiempo. El resultado posoperatorio es bastante bueno, pero en enero del 2020, o sea, justo previo a la pandemia, creo que era antes de Navidad, no, después de Navidad, perdón, claro, me empieza a decir que él sabía que estábamos de vacaciones, que disculpe, pero que él notaba esto. Entonces, que el segmento nasal había migrado, el temporal estaba extruido, programó la extracción cuando regresó de vacaciones y nuevamente esta ARM rara, y que tiene que ver con que, por supuesto, sigue el IPCL esférico colocado. A todo esto, en la incisión de los anillos empieza, por supuesto, a filtrarse todas las exotoxinas que son del estáfilo, y no había manera de solucionar el problema. Acá les muestro nuevamente el mapa del ojo izquierdo, es decir, cuando salían los anillos, se extruían, el cono, el moño, volvía a ser exactamente igual como había sido siempre. O sea que no había ningún efecto de neolimbo. Adri está mirando con atención los K. Te estoy mirando, Adri. Entonces, aspectos conceptuales, ustedes todos saben que hay un aumento del turnover de colágeno. Por supuesto que frotarse y activar las metaloproteinasas per se por el frote, y además porque las exotoxinas del estáfilo no colaboran, genera una alteración de la superficie, más rubbing, más alergia e inflamación, y algo que a mí me gustó empezar a estudiar, que era la neuroinflamación. Y esta es la parte en donde a ustedes, que son los geeks de la superficie ocular, era lo que más quería compartir, porque todos nos enfocamos en la blefaritis, en la meiomitis, en el ojo seco, en la alergia que tienen estos pacientes y en el rubbing, que son todas las teorías propuestas por Gattinel en su momento. Pero eso no parecía suficiente para explicar por qué a este paciente en particular le ocurría esto. Entonces empecé a investigar en mucha bibliografía que habla sobre estas vías en donde ustedes saben que la córnea es uno de los tejidos, es el tejido más inervado del organismo. Entonces, que solamente se maneje a través de la inflamación, de la cascada clásica de inflamación, no es suficiente en las corrientes nuevas de estudio de, por ejemplo, el queratocono. Cuando se empieza a investigar, se estudia, es un arco aferente y eferente, tiene una aferencia prodrómica que ya se las voy a comentar, pero en la antidrómica se ve que hay secreción parácrina de ciertos neuropéptidos, que son la sustancia P, la estimulante de melanocitos y el péptido de la calcitonina. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el queratocono? Que en el queratocono la sustancia P está aumentada, están aumentadas también todos los neuropéptidos que yo he mencionado, y las metaloproteinasas se disparan. Entonces, volvemos a repasar ese círculo que habíamos hecho antes, y acá es donde el rubbing solo mecánico no explicaría por qué el paciente termina con una histeresis corneal tan mala, y en este caso en particular relacionada con una blefaritis importante. Hay un estudio muy interesante del doctor Galetti, que todavía él no ha comentado cómo terminó, así que vamos a mantenerlo en incógnita mientras tanto, pero están estudiando en el CONICET cómo sería la inhibición de este arco aferente, porque si yo corto el arco aferente no va a haber una eferencia. Y además ya se sabe que el arco eferente puede ser bloqueado a través de receptores que son competitivos de drogas, por ejemplo, como el fosaprepitant en su forma de prodroga o el aprepitant en su forma completa, que es un antiemético que se utiliza sobre todo en casos de SA. Ahí tienen la bibliografía, se los quiero dejar planteados porque, como les decía, esto no es solo estáfilo. Al paciente ahora se le están haciendo pruebitas que tienen que ver con paracentesis, en donde se está estudiando el humor acuoso y la superficie, para ver si además de su famosa blefaritis con estáfilo, presenta este tipo de circunstancia que explica por qué de un ojo, él sí, por supuesto, se frota más, que es el ojo izquierdo, después nos lo comentó, y duerme de ese lado, y bueno, todo lo que ustedes se imaginan, pero ¿por qué ocurren estas situaciones de patologías bilaterales y asimétricas, pero con resultados quirúrgicos tan difíciles? Acá tienen más bibliografías, si quieren después yo se las paso. Entonces, ¿qué aprendimos de este caso? Primero, regularizar la superficie seguro, pero tener presente que aunque el ojo esté limpio, impecable, pueden haber otras cosas en la superficie, en este caso, por ejemplo, la neuroinflamación. Cuando ya
pasó todo lo que les comenté, el ojo izquierdo, ¿cómo me quedó? Con el IPCL esférico, pero con esa corrección espantosa de lo que era su cono. ¿Qué hacemos? ¿Qué les parece? Adri, yo ahí puse algunas opciones. No, yo justamente cuando me reía, porque Sí. como me imaginé ¿Te que esto acordás iba a del venir caso? como ¿Te acordás? pregunta, sí, Sí. que te reías que estaba mirando las queratometrías, Sí. porque el moño que le quedó post... Pará, no digas nada del moño, porque el moño viene después. Así que, otra cosa, sí. Bueno, entonces, Sí. nada, yo Después acá lo que comentamos sobre el pondría moño. sería Sí. una lente secundaria para corregir la metropía que le quedó, o ¿Qué le un quedó? recambio de lente, Bien. como se llama, para corregir, porque creo Bien. que no tendría una muy mala calidad visual. Por supuesto, mejor que la que tiene va a ser seguro, pero creo que si no lo tocas, no le volvés a tocar la córnea y le pones solamente una lente, va a andar bastante bien. Pero vos te referís, o sea, ya saben que el lente de contacto el paciente no tolera No, y se estoy infecta hablando cada de 15 días. ¿Sí? cambiar ese IPCL Claro, por otra, por otra, ok. exactamente, Por corrigiendo supuesto, cada ese vez que error. venía infectado, yo lo volví a mandar con el médico derivador, Claro, o que sea, se tu marido. encargue él. Claro, por supuesto, yo no quería saber nada. Ahora, yo Bueno, dos comentarios quiero hacer muy cortos con lo que dijiste. A esto me refería cuando yo decía que la patología con la cual llega el paciente después se va a repetir. después se va a repetir. O Y sea, el vos le comentario, curaste la blefaritis, vos se sí, la curaste, entró bien en quirófano porque él se quería operar, entró pero muy después cuando bien. estuvo bien, abandonó el tratamiento y ya no le importó más la blefaritis. A esto me refería con que estos pacientes hay que pensarlos a futuro. Eso A número futuro. uno. Y número dos, todos los pacientes con queratocono, especialmente los que se frotan los ojos, tienen una base neuropática muy importante. Claro. Porque lo que pica en verdad no es la córnea, lo que pica es el cerebro. Bueno, Por vos eso fíjate que rascándose la córnea esa no pasa frase la que vos picazón. siempre la utilizaste, ahora se tiene toda esa bibliografía que presenté de basamento científico, y lo que se está investigando es eso. El fosaprepitante es muy difícil de preparar en gotita porque es una prodroga que hay que estabilizarle y demás, pero eso es lo que estamos haciendo, porque no solamente serviría para esto, sino para otras cositas que, bueno, después, si hay tiempo, las voy a Claro. comentar. La posibilidad era volver a colocar anillos con femto, como desconfiando, digamos, de si mi profundidad había sido la correcta o no. Recuerden que 2 veces ya había puesto anillos. Entonces no, decidí mirar el moño, ahí por eso lo estoy remarcando, y por suerte este moño tiene el astigmatismo en los 3 y mejor en los 5 milímetros centrales bastante ortogonal. ¿Por qué? Porque el paciente, por supuesto, en condiciones escotópicas va a dilatar la pupila, aparte ya es miope de alto grado, entonces quería saber cuánto le iba a sumar yo de aberraciones en las dilataciones de su pupila. Entonces, ¿qué hice? La parte de la extracción del IPCL esférico no se las muestro. Fíjense el leucoma post-infecciones que tiene en la parte superior. Y bueno, una vez extraída la lente, que lo acorté en la edición del video, acá estoy colocando una IPCL tórica, que la mandamos a... Perdón, saqué fotito porque hoy vi al paciente, pero ya no la agregué, les pido disculpas, pero ya les comento cuál fue el cálculo que se obtuvo, ¿no?, después de esto, y se colocó una IPCL menos 1450 más 550. Y por suerte, la refracción final fue muy buena. La colocación de esta lente, lo mismo del video que ustedes ya vieron, pero fíjense acá en esta parte, en la parte en donde fue la incisión de los anillos, como está completamente opacificado. Así que bueno, ahí finaliza el caso. También me gustaría, con el permiso de Sasso, invitarlos al Simposio Anual SACRIC, que va a ser el 4 de noviembre en Rosario, y la semana próxima nos vemos en un simposio conjunto. Muchas gracias, y cualquier cosa charlamos cuando termine el Ateneo. Son casos difíciles, ¿eh? Estás muteando, Flor. Son casos complicados porque, bueno, afecta superficie, pero son también pacientes muy sufridos, son pacientes que toleran sacar, poner, ver, siempre vieron mal, y una ayuda desde los anillos o intentar que por lo menos en condiciones, buenas condiciones lumínicas vean bien, me parece una buena salida. Así que La hay alguien clave buscando es cámara ahí, José. la clave es el queratocono. Está buscando cámara, Bauti. El queratocono
Y la cirugía. Los pacientes con queratocono todos sabemos que se van a incendiar. Y se van a incendiar de triple manera que un paciente que tenga otro tipo de cirugía. Me imagino que ese ojo estaba con ciclosporina. ¿Cómo estaba la superficie? Porque no solo es la blefaritis, en pacientes con queratocono uno tiene que mejorar esa estabilidad. Me imagino, a ver, contame un poquito, José, qué tratamiento tenía. Cuando él no estaba con infecciones activas por los colirios y todo lo que ya mostramos, él estaba de base con ciclosporina, con olopatadina, tenía doxiciclina también, porque aunque no tenía una rosácea evidente ni nada que se le parezca, el solo hecho de que todos sabemos que tiene sus propiedades antiinflamatorias ayuda mucho en la estabilización de los pacientes, y él fue uno de los pacientes que, haciendo un tratamiento heroico, sí decidió entrar en tratamiento con fosaprepitant en forma de gotitas. Y la verdad es que eso, yo no te digo que inmediatamente, pero a los 4 o 5 meses, él dejó de sentir la necesidad de frotarse, y era un frotador crónico, porque ya ahora tiene 48 años. Y bueno, por suerte, muy colaborador, muy agradecido, porque él ya no tenía otra opción. No hay anteojo que a este paciente le sirva, ni lente de contacto con el que se lo pueda rehabilitar. Hoy me preguntó, porque vino a verme, qué va a pasar cuando tenga cataratas, porque él sabe que va a tener una catarata precoz por su alta miopía. Y bueno, nos reíamos juntos, porque yo les decía que todo el tiempo que hayamos ganado, preservando también su esfínter irido-cristaliniano, era importante, así que era tiempo ganado. Y bueno, por suerte ahora está estable, está bien, así que... Pero sí, fue un caso bravo, porque ese ojo izquierdo tuvo 4 cirugías. Aparte, digamos, toda la bancada de él y nuestra, ¿no? De ambas partes, porque esto es así. Sí, pues, bueno, te quiero ver quién lo va a operar de cataratas. Sí, claro. Bueno, excelente. Pero José. perdón, ese fue el tratamiento de base cuando él está bien, es ese, es doxiciclina, por supuesto lubricantes sin conservantes, ciclosporina, el fosaprepitant, que lo tiene preparado con preparación magistral, por supuesto que con consentimientos firmados que son eternos, porque es un tratamiento heroico, y con eso se mantiene súper bien. Y son los pacientes difíciles, son los pacientes difíciles. Ten en cuenta también la próxima, bueno, para la cirugía, el Demodex, ¿sí? Sí. Porque el Demodex actúa como vector, tanto del estáfilo como de otras bacterias, entonces cuando el Demodex muere, se libera toda esta carga bacteriana y estimula nuevamente todas las sustancias químicas. Entonces también hay un tratamiento con ivermectina, con aceite de té, bueno, darle lo máximo, darle absolutamente todo para esa superficie. Usamos ivermectina en pomada y en todo lo que no hubo caso. Por eso yo siempre pensaba, bueno, esto no es una blefaritis, por eso puse estáfilo o algo más, y la verdad es que es algo más, no es el estáfilo solo. No, seguramente. Bueno, vamos a seguir. ¿Quién sigue? Sigue el Messi de la oftalmología. Presentalo vos, Pablo, porque yo no voy a ser objetiva. Gerardo. Bueno, bien. Está bien. Bien, Gerard, tu hermanita, cómo te tiene arriba, me encanta. Y bueno, es así. La única que me Qué quiere. suerte que tuviste. Bueno, Gerardo, miembro también del comité que yo tuve la suerte de dirigir hace un tiempo atrás, del CAO, amigo de la casa, amigo de la oftalmología, un gran líder de la oftalmología que opera fantásticamente bien y encima está con todo esto de la Fundación Elena Barraquer, Paco Extrema y el grupo Quilmes, Centro de Ojos Quilmes, que están trabajando fantástico, con muchos residentes y mucha gente enseñando. Así que vamos a escucharlo, que seguramente traerá algo muy interesante. Gracias por compartir con nosotros este rato, Gerardo. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación realmente a la SASO. Está bueno esto de mezclar cosas. Realmente yo aprendí mucho y espero seguir aprendiendo más. Ahí se ve, Flor, la imagen grande, sí. Sí, impecable. Bueno, bárbaro. Lo mío no es tan estrepitoso como otras veces, ni tan extremo, ni nada. Es un caso bastante común que a veces pasa, y es esto, es cosas que pasan. Como a veces la correlación de un paciente que lo venimos siguiendo con los años, cómo va cambiando el ojo, ahora vamos a mostrar un poquito, pero es un casito de una mujer que, bueno, obviamente la vimos con Flor muchísimas veces y la seguimos viendo y la seguiremos viendo,
Por primera vez la vimos en noviembre del 2017. Tuvo un zóster cutáneo, eso le generó una leve tosis, veía muy bien, 8 décimas, sin ninguna cosa extraña, primera vez que viene a nuestra clínica. Septiembre del 18, casi un año después, tuvo una neuralgia, tiene hasta la actualidad una neuralgia importantísima del mismo lado donde tuvo el zóster, le dieron pregabalina, le dieron gabapeptina, y ahí debutó un año después con un ojo seco mixto. Con los medicamentos habituales la curaron, seguía viendo sus 8 décimas. En octubre del 18, o sea, unos meses después, tuvo una queratitis inferior, que después hacía como una queratitis lineal. Entonces, bueno, ya fueron agregándole tratamiento. Acá Flor es la que maneja todo lo que es superficie, entonces ella le agregó el suero autólogo, el aciclovir, el ganciclovir, bajó un poquitito la visión. Entonces, octubre del 18, en noviembre del 18 estaba curada. O sea, del 17 al 18 tuvo un pequeño episodio con una pequeña úlcera que por suerte la pudieron curar y recuperó su visión. En abril del 19, o sea, esta es la anterior, noviembre del 18, abril del 19, debuta con esto. Un absceso grande, de espesor completo, con fibrina en cámara anterior. El médico que la vio le dio el tratamiento de base, que es banco, cefta y fluco por las dudas, y ya la agudeza visual de 8 décimas bajó un poquitito, estaba en bultos. Entonces, nada, esto no sé si es el título, en vez de cosas que pasan, es crónica de una muerte anunciada. O sea, porque después está bueno hacer el análisis, porque acá se hizo todo bien o lo mejor que pudimos en cada momento, y a pesar de eso el ojo a veces no andaba bien. A las 24 horas de que debutó con la CEDO, lo vio Florencia, la infectóloga ocular de nuestra clínica, y aparte de darle la banco, la cesta y el fluco para cubrir todos los tipos de bacterias y hongos, le dio tópico anfotericina y claritro por vía, y fluco por vía oral. Le tomamos el cultivo, el cual dio completamente negativo, la PCR realmente negativa, por ahí estuvo mal tomado, pero bueno, a veces depende un poco de cómo está hecha la toma y a veces depende un poco del laboratorio que la procesa para que den resultados más o menos reales. En mayo del 19, o sea, volvemos para atrás, esto de abril del 19, en mayo del 19, no mejoraba del todo. Esta foto no es de ese paciente, es la única foto que no tenemos de la paciente, es una foto de un recubrimiento común y silvestre. Entonces Florencia decide hacer un recubrimiento conjuntival. Sigue con el clarito y con la fluco oral, la visión ya de ser 8 décimas pasó a ser luz. Mayo del 19 se curó la infección, sigue con su recubrimiento, sigue viendo luz. Un año después, en julio, la paciente quiere ver mejor porque tenía todo el colgajo del recubrimiento, estaba curada de la infección, estaba la córnea con el leucoma. Entonces, bueno, decidimos con Flor tratar de sacar el recubrimiento y hacer una cirugía de cataratas. El resultado fue muy bueno, pero muy bueno realmente. Esa es la foto del posquirúrgico cercano, que estaba en 3 décimas. La paciente estaba feliz, no solamente porque había vuelto a ver algo de ese ojo, sino porque estéticamente no tenía ese churrasquito que le habíamos hecho para el recubrimiento conjuntival. Julio del 2020, septiembre del 2020, ese mismo ojo que estábamos todos felices de la vida, empieza con pliegues en décimen. Acá estamos ya en pandemia, no había posibilidad de tomar cultivos. Volvemos a todo lo mismo, o sea, volvemos a foja cero, banco, cefta, fluco. De las 3 décimas que había recuperado estaba en 1 décima, y en septiembre del 2020 la vuelvo a ver Flor y le vuelvo a agregar cosas, y ya no sabíamos mucho qué hacer, porque era un hongo, nunca tuvimos el diagnóstico de contra qué estábamos luchando, si era una bacteria. Entonces, bueno, le agregó Flor el natamicin, aciclovir y fluco, o sea, creo que no faltaba más nada para darle. Septiembre del 2020, octubre del 2020, se curó. O sea, ya la curamos varias veces de algo que no sabíamos qué era. Entonces, bueno, esto fue en octubre del año pasado. El alta infectológica seguía con sus 3 décimas, realmente estaba muy contenta, pero quería ver siempre un poquito más. Entonces, en julio de este año, le hacemos un trasplante de córnea penetrante, y realmente el resultado fue muy bueno, pero esto era un ojo que hace unos años atrás estaba en 8 décimas sin nada. Cómo uno va siguiendo la evolución, y el planteo es, nada, ¿qué podríamos haber llegado a hacer
para tratar de evitar que ella tuviera todo lo que tuvo. Yo creo que nada podíamos haber hecho, pero bueno, está bueno este caso para un poco para el debate, porque haciendo todo medianamente bien, con los medios y todo como corresponde, el ojo se fue a un trasplante, entonces, y teniendo un centro que tiene a disposición cualquier tipo de estudios y todo, bueno, por eso le puse el título Cosas que pasan, y son realmente cosas que pasan. El trasplante anduvo muy bien. Vamos a adelantar para no aburrir con el videíto. Hay mejores cirujanos de trasplantes que yo. Pero bueno, quedó bonito. Ahí le vamos a poner un videíto de chivo de Facostrema para invitarlos a todos para cambiar un poquitito. Pero les queríamos mostrar este caso que no tiene nada de espectacular. Bueno, este es el video de Facostrema, que están todos invitados, 19-20 de agosto, en el Centro de Convenciones. Espero que seamos muchísimos, creo que va a estar bueno, igual está impresionante. Bueno, va a haber un módulo que va a pasar de latazo. Están todos realmente invitados a venir. Y esto es hoy, de la paciente, junio, esto es de ahora, y anda bien, pero era un ojo que estaba sano o medianamente sano y ya no es un ojo que esté sano, tiene varias cirugías encima y demás. Por eso le pusimos de título a este ojo, a esta paciente, Cosas que pasan. Es cortito lo que quería decirles, pero bueno, un poquito para la reflexión de que a veces pasan cosas, por más que hagamos todo medianamente bien. Muchísimas gracias por su atención y bueno, ahora vamos a debatir o no, después, Flor, si querés, como vos quieras. Yo le hubiera puesto Highlander de título. Sí, sí, por eso, porque vos me decís, bueno, vos a veces decís, está todo mal, y no estaba todo mal, y el ojo se fue yendo al tacho. ¿Qué hubieran hecho en algún momento para que no pase esto? Galpe. Gustavo. No, la verdad es que son casos donde uno lo sigue, lo trata y sin diagnóstico sigue avanzando y cree que cura algo que no sabe. Pero bueno, la pregunta es si no va a volver a pasar, ¿no es cierto? Nunca supimos qué fue. Nunca supimos qué fue. O sea, nunca tuvimos, ahora aparte, bueno, tuvimos en el medio de la pandemia y todo, nunca supimos contra qué luchábamos. Y partimos de la PCR. base de una... El diagnóstico bacteriológico es muy difícil. Claro. Y PCR le pidieron para bacterias. Cuando vino con el primer absceso, le pedimos una PCR, le hicimos la muestra, pero dio todo negativo, que es imposible que dé negativo, porque es realmente imposible. O fue un error de técnica o fue un error de procesamiento. Después, cuando repitió, no teníamos dónde pedirla, porque estaba la pandemia y estaba el laboratorio cerrado. Lo que pasa es que yo creo que esta paciente tuvo un zóster primero, ¿no es cierto? Claro. Empezó A con un eso zóster. iba, a eso Entonces, iba. para mí esta paciente parte Está con herpes. de una córnea neurotrófica. O Sí. sea, esta córnea no se puede defender de tal vez algo muy básico. Y yo tengo una paciente con herpes también que la venimos peleando mucho. Ahora estamos usando los disquitos, o sea, porque el tema es que esta paciente es viva y si bien tiene una hipoestesia corneal, ella sabe que cuando empieza a ver mal, algo está pasando. Entonces viene muy rápido a verme, y ahora estamos justamente con Martín Berra haciéndole un tratamiento con los disquitos de membrana amniótica. Cierto. Insertos de membrana. Exacto, para mejorar la superficie justamente y ayudarle en esto a evitar llegar a una infección que a veces, vuelvo a decirte, no sabes por qué fue, porque en realidad tenía otra cosa antes. Entonces, un poco tal vez o sea, yo, entre nosotros, no sé si le hubiera hecho un trasplante, te soy honesta, porque la paciente estaba con 3 décimas y el ojo tranquilo, ir a meterme yo solita de nuevo al despiole, no sé si lo hubiera hecho. Tal vez sí, no lo sé. Ahora tiene 4, ojo, Sí, No sé. es con el diario del lunes, por supuesto, pero da la sensación de que es herpes. Y por la Total. forma que tiene, o sea, es intersticial, y Gerardo comentó algo de que tenía pliegues en DCMET, que estimo que por sí. eso no le hicieron un lamelar. Un detalle, recuerden que si bien el virus que más frecuentemente recurre es el simple, está descrito incluso en un paper de hace un par de años, una larga serie de recurrencias del zóster después de cirugía catarata. Justamente. Y está descubierta la recurrencia del zóster, y después hay un primo hermano, que es el CMB, que también a veces da cuadros similares al tuyo, y el tema es que lo tiene el paciente, o sea que habría que estar atento a que no haga una recidiva sobre el injerto que le hicieron ahora. Está con Y la la pregunta indicación es ¿por de... qué no lamelar? Claro. Ni te la hice porque me imagino que no lamelar porque el endotelio no estaba bien. No, Ahora, no, claro. fue
El primer absceso fue de todo el espesor, Claro. afectó todo. Aparte Está con con todo ese componente sistémico. inflamatorio, el endotelio no resiste nunca. Claro. Y está con Ahora, tratamiento sistémico, está con aciclovir, de hecho eso. estuvo con aciclovir preventivo antes de la cirugía, está con suerautólogo, que creo que Gera no lo dijo, Perfecto. no No, a ver, tenía en su momento los insertos, el suerautólogo apuntar a eso, la úlcera neurotrófica, y recordemos siempre la asociación de las micosis con las úlceras neurotróficas. Totalmente. Una córnea a ver, abierta durante yo tanto puedo- tiempo se sí, no lo infecta con puse. hongos. Del 2017 hasta ahora, vos le hiciste todo. Le hiciste Demodex, le hiciste autólogo, sigue con autólogo. O sea, yo creo que no hay medicación que exista en la Tierra que no la hayamos hecho. Pero bueno, así todo, ahora está recontra tranquilo, la operé hace un tiempito y bueno, por ahora viene bien, está feliz de la vida. Pero es eso, cosas que pasan. Sí. Y no le suspendas la medicación sistémica antiherpética porque es lo que la va a salvar de una recurrencia en el botón. Sí. Okay. Así que sí, bueno, son vamos casos a horribles. seguir, ¿sí? Así no nos extendemos mucho. Y bueno, ¿y quién termina? El presidente de la SASO, el doctor Gustavo Galperín. Te escuchamos, Gus. Gracias, encantado de compartir con todos ustedes, amigos y súper especialistas en lo que hablan. Me tocó ser el último y voy a tratar de hacer una breve introducción y mostrar algunos casos interesantes de patología de superficie ocular en cirugía de Excimer, que como todos sabemos, y Florencia nos introdujo, todas las cirugías que realizamos pueden causar o agravar el síndrome de ojo seco. Ahí me toca referirme a esta charla de Excimer, pero sepamos que cualquier cirugía que realicemos, por la lesión neuronal que realizamos, puede agravar o provocar síndrome de ojo seco. Y Excimer claramente es una cirugía más frecuentemente realizadas en nuestro medio. Por lo tanto, todos los pacientes, como imaginamos, son correctamente estudiados, le hacemos los estudios, los interrogamos de síntomas, evaluamos si tienen signos, pero el momento quizás para darse cuenta si hay alguna alteración en superficie ocular, como Adriana también mencionó, es que al momento de hacer los estudios preoperatorios las mediciones no sean consistentes. O sea que si somos nosotros o nuestro técnico que realice el estudio, nos cuenten si las mediciones no se repiten o si los anillos de Plácido no son los regulares que son habitualmente. Y si bien el malo de la película para provocar ojo seco siempre ha sido mencionado como el LASIK, en grandes estudios y en metaanálisis se ve que todas las cirugías refractivas corneales en mayor o menor medida son capaces de provocarlo. Por supuesto el LASIK en mayor medida porque el compromiso neuronal y anatómico es mayor, pero el SMILE y PRK también está descrito la capacidad para provocar o agravar el ojo seco, y como nos dijo también Flor, y en algunos casos todos nos estamos pisando con los temas, sepamos que así como en la catarata, el tiempo de recuperación de la superficie ocular en un paciente normal es de 3 meses, en un paciente normal, en una cirugía refractiva corneal, es entre 3 y 12 meses, por lo tanto, en algún paciente que tenga factor de riesgo, esto va a ser aún más difícil aún. Para terminar con la parte teórica, nosotros que somos un poquito más grandes nos contaban que el LASIK con el flap nasal era menos dañino para la superficie ocular que el flap superior porque había más cantidad de fibras que iban en el meridiano horizontal que en el meridiano vertical, por lo tanto el flap superior dañaba más. La verdad que buscando en la bibliografía esto no está respaldado, los filetes nerviosos entran casi en igual cantidad en todos los cuadrantes, y buscando bibliografía no hay ninguna serie seria, valga la redundancia, que nos diga que el flap nasal o el temporal, que el nasal o el superior tengan una diferencia. Por lo tanto, ambos flaps son capaces de provocar el mismo daño a nivel de superficie ocular. Y les voy a mostrar 4 situaciones que son bastante frecuentes para todos los cirujanos que hacen cirugía corneal. La primera y más frecuente es aquel paciente joven que le hacemos un LASIK, que a los 2 días está fenómeno, viendo 20/20, a los 4 o 5 días nos llama por teléfono, estoy viendo mal. Viene a la consulta y lo que tiene es una queratitis neurotrófica transitoria, que es una queratitis puntata interpalpebral, típica de daño neurotrófico en un paciente normal. Esto le agregamos cualquier lubricante que tengamos a mano y se resuelve a la semana. Esto es súper frecuente que nos llamen a los pocos días que ven mal, los vemos y lo que tiene es una queratitis puntata central, que en un paciente joven sin antecedentes se resuelve en el 100% de los casos. Este es otro paciente que después de un mes de realizar la SIC no recupera queratitis puntata y tenemos que agregarle, además de los lubricantes
y utilizamos ciclosporina, que en este caso este paciente no toleraba, y lo utilizamos, son los Puntum Planck reabsorbibles. Hace tiempo que no usamos los permanentes, por el componente inflamatorio local a nivel palpebral y a nivel de la conjuntiva vulvar que producen. Entonces con los reabsorbibles la verdad que nos va muy bien, son entre 3 y 6 meses su duración, y muchas veces con el aumento de la cantidad del film animal por la falta de excreción es suficiente para que el cuadro se resuelva, como en este caso. Estos son todos pacientes que no tienen antecedentes preoperatorios y que los estudios preoperatorios dieron normales. El tercer caso, y vamos agravando la situación, es una paciente de 49 años, casos que también vemos cada vez más frecuentemente, que le realizamos la SICA hace 8, 9 o 15 años, y que viene a la consulta con sensación de cuerpo extraño severa, que viene tratado por otros profesionales con lubricantes sin mejoría objetiva o subjetiva, y que tiene un cuadro de superficie más grave, donde vemos que tienen filamentos, tienen queratitis bastante severa, y que si tenemos la superficie conjuntival con vardelizamina, vemos que hay algún daño en la conjuntiva. En estos casos lo que tenemos que pensar es la presencia de alguna enfermedad agregada, como puede ser un síndrome de Sjögren. Entonces les solicitamos el factor antinuclear y los factores típicos de Sjögren, que son el RO y el LA, que si bien son típicos y si dan positivos le ponen el sello de Sjögren, hasta un 50% de los pacientes con Sjögren puede dar negativa. Y pensamos que si esto nos da negativa y seguimos sospechando de la presencia de una enfermedad de Sjögren, le vamos a hacer una biopsia de glándulas salivares. Mientras tanto los tratamos con loteprednol para dominar la inflamación, con suero autólogo porque el lubricante ya no es suficiente, y utilizamos ciclosporina al 0.05 o el 0.1%. El anticuerpo antinuclear nos da positivo, pero el RO nos da negativo. El antinuclear tiene bastantes falsos positivos, por lo tanto, sospechando que podía ser una enfermedad de Sjögren, le hacemos una biopsia de glándulas salivares accesorias, que no es más que hacer una pequeña incisión en la mucosa oral y extraer estos globulitos que parecen de grasa, pero son glándulas salivares accesorias, que los mandamos a analizar, y en caso de presentar enfermedad de Sjögren, el diagnóstico histopatológico va a ser inflamación linfoplasmocitaria. En este caso nos dio negativo la biopsia, por lo tanto, este caso es muy interesante porque son pacientes sexual femenina, que a la alteración hormonal propia de determinada edad se le suma la injuria provocada por la cirugía de hace unos años atrás. En este caso, al suero autólogo le sumamos los Puntum Planck transitorios de materiales reabsorbibles, y después de unas semanas, 30 días, la cosa mejoró bastante, casi sin signos y casi sin síntomas. Y el mantenimiento fue lubricantes, eventual suero autólogo cuando empieza con molestias, ciclosporina tópica, y como los Puntum Planck son los que le dieron el plus a la mejoría de este cuadro, lo vamos renovando cada 4 o 6 meses cuando nos damos cuenta que se ha resuelto. Y como último caso, y ya casi un caso extremo, ya que está Gerardo de Florencia, esta es una paciente que recibí en consulta hace casi un año, afortunadamente no había sido intervenido por mí, con una queratitis muy, muy severa, con un test de Schimmer de menos de 5 milímetros en los 2 casos, y la que me dijo el diagnóstico antes de que lo vea era mi secretaria, porque cuando le di las manos le vi estas manos. Entonces, estas son situaciones que no nos pueden suceder. El paciente, yo le di algunas indicaciones, nos da para pensar un poquito qué harían estos cuadros, son casos muy severos y que no deberían suceder, porque solo estas manos no permiten que le hagamos ninguna cirugía de superficie ocular. El paciente yo no lo volví a ver, pero es interesante hacer ejercicio mental de qué le hubiéramos hecho. Le hubiéramos hecho una interconsulta de reumatología, le hubiéramos pedido laboratorios para anticuerpos pensando en enfermedades inmunológicas y puntualmente artritis reumatoidea asociada o no al Sjögren. Si era negativo, como les conté en otro caso, le hubiera hecho una biopsia de glándulas salivares, y por supuesto el plan A del tratamiento es suero autólogo, loteprednol y ciclosporina, y el plan B, o agregado a esto, es los Puntum Planck reabsorbibles, los insertos de membrana amniótica, que en casos de deterioro severo de superficie ocular son sumamente útiles, y si todo esto no fuera suficiente, y lo he hecho alguna vez, una tarsografía parcial para disminuir la superficie de absorción. Un pequeño resumen: todo el armamento que tenemos en el tratamiento de los pacientes con ojo seco post cirugía refractiva. Lo ideal es que no tengamos que usar casi nada de esto, pero que sí utilizamos casi siempre son lubricantes en los primeros meses, porque aún los pacientes sin ningún factor de riesgo suelen tener sensación de ojo seco entre los primeros meses. Y el último slide
y nos vamos cada uno a hacer nuestras actividades. Recuerden que el diagnóstico del síndrome de ojo seco preoperatorio es esencial en cualquier cirugía y sobre todo en cirugías electivas como la cirugía refractiva. Y como dijo Florencia al inicio de toda esta hora de Ateneo, si la superficie ocular es sana, procedemos con la cirugía, pero si hay alguna duda en la salud de la superficie ocular, debe ser contraindicada hasta resolverla. Muchas gracias por la atención y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el Ateneo. Gracias, Galpe, impecable, muy lindo todo. Los casos no tan lindos, ¿no? Porque De menor a mayor, y por suerte el último no era mío, por suerte. Y el último, pobrecita, complicada la mujer. Pero bueno. No, disculpame, Pablo, lo más complicado es que no le habían visto la mano y que era un hombre, quizás solamente ver los hombres sospecharon que no podía hacer y no le dieron ni la mano al paciente. Pero era un varón joven, que es raro, pero con esas manos no hay nada que dudar. No, claro, bueno, uno lo saluda al paciente, ya le das la mano a un paciente así y lo ves. Por más que en la pandemia se hace el puñito, le haces el puñito y te das cuenta que algo raro hay. De todas maneras, solamente para acotarte, una de las cosas que provoca un ojo seco muy importante en estos pacientes son los retoques. O sea, cuando tengo que levantar el flap y volver a hacer un excimer, los retoques, especialmente en mujeres grandes, especialmente si estamos tratando hipermetropía, seguramente te van a dar un ojo seco muy severo y muy, además, muy refractario a todos los tratamientos. Digo, yo miraba este caso y me acordaba de una paciente que vi, gracias a Dios tampoco la había operado, que le hicieron 2 veces excimer para hipermetropía con 2 levantadas de flap, y la verdad es que fue muy difícil, tuve que terminar con un recubrimiento. Con igual membrana creo, amniótica, sí. Adri, que se hace bastante menos hipermetropía con excimer de lo que se hacía 10 Gracias años atrás. a Dios. Y esto Sí. juega a favor de estos pacientes, se salvan de esta situación. Sí, pero al mismo tiempo también se hizo mucho, que nosotros Sí. ahora recibimos también todo ese set de pacientes. Ujú. Y ahí ves ojos secos que son incoercibles. O sea, Y se van sumando factores de riesgo, la hipermetropía, la edad a una enfermedad agregada, y bueno, se arma de todos estos cuadros que son terribles. Y queratometrías de 48, por ejemplo. Claro. Queratometrías que les quedan de 48, con lo cual te asegura que ese ojo va a tener un problema de ápice. Bueno. yo les quería preguntar a ustedes, que son los que saben, si alguien utilizó cenegermina para las úlceras neurotróficas, si tienen experiencia. Habría que vender la casa para comprarla, Josefina. Sí, yo sé que es muy cara, sé que algunos la utilizaron Pero también en en nuestro medio tratamientos. tenemos insulina, que ¿Estás parece usando ser insulina? funcional. Eso era lo que iba a preguntar. ¿Están usando insulina? Yo todavía no usé. Yo tengo 2 o 3 pacientes que lo usé y primo una noche por lo menos. Claro. Yo tengo 3 pacientes con insulina. No es mágico, está bien, No, son por 3 supuesto. pacientes, por supuesto, no es un número importante, pero no, por ahora no es tan mágico como por lo menos uno pretendía que sea, ¿no? O como está publicado, Flor. O como está publicado. Hoy hablábamos con Flor del uso. Muchísimas gracias a todos, estamos más extendidos de lo normal. Pablo, te doy el pie para el cierre, gracias a todos los que están conectados. Bueno, muchísimas gracias realmente por haber participado con todo este grupo de amigos y cirujanos excelentes, Adriana, Florencia, Gustavo, Gerard y José Bota. Me he nutrido y han compartido sus experiencias. Así que los esperamos para el próximo Ateneo. Estaré yo como oyente o participando activamente, lo que ustedes dispongan. Muchísimas gracias y apoyándolos como siempre. El CAO está con ustedes y la oftalmología unida. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes y buenas Gracias. noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao, Muchas gracias. chicos, gracias. Chao, Y chao. acuérdense el 1 de julio, Sacric Sasso. Saxo, Sacric. Semana que Ahí viene. nos vemos. Semana que viene. Bueno, gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias, buenas noches. Chao, chao.